Yo soy Agustín Miñati, soy cardiólogo miembro de la Asociación de Cardiología. Fui ex jefe de residentes del Hospital Cuyen y soy fellow de electrofisiología del grupo 4F, que es la subespecialidad de la cardiología que se encarga del estudio de las arritmias. Vamos a dar inicio con el primer módulo del curso que se titula Fundamentos de la electrocardiografía y electronormal. Vamos a ver las bases anatómicas y eléctricas del corazón, los principios físicos del electro, las derivaciones estándar, cómo se colocan los electrodos y la lectura sistemática básica. Es quizás la clase más aburrida del módulo, pero la más importante para entender qué estamos viendo y por qué las distintas ondas del electro son como son y no tener que estudiarlos de memoria. Nos vamos a hacer un orden de pasos de cómo se lee el electrocardiograma, el cual siempre es muy importante respetar para no saltearnos nada. Incluso cuando veamos electros patológicos, que en el afán de querer ir a describir eso, nos vamos a terminar salteando lo más básico. Entonces es muy importante respetar este orden sistemático de lectura que vamos a tener. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Bueno, es el registro que refleja la actividad eléctrica del corazón. Mediante un electrocardiógrafo va a registrar la dirección y la magnitud de las corrientes eléctricas que se generan en el músculo cardíaco en un momento dado y va a obtener la resultante de todos los vectores que se generan en ese momento mediante los electrodos que vamos a poner en distintas partes del cuerpo. Lo que tiene dentro del electrocardiógrafo es un galvanómetro que mide la corriente y la dirección que pasa por el aparato en ese momento, y las distintas ondas, la sumatoria de todos los vectores que se generan, van a recibir el nombre de electrocardiograma de superficie. Bien, entonces, ¿qué es esto de vectores y de electrodos que estamos hablando? Bueno, los electrodos van a ser como ojos, son distintos puntos de vista que depende de dónde lo colocamos, van a ver las distintas ondas de diferentes formas. Es como sacarle una foto a una estatua. Lo puedo sacar de adelante, ver la cara, el paraguas, o desde atrás y ver la nuca, digamos. Entonces, es así como vamos a ver las distintas ondas. Las ondas en el electro tienen lo que se llama expresión vectorial. ¿Qué es un vector? Un vector es una magnitud, una fuerza que va a tener una cabeza positiva y una cola negativa. Si yo veo esa onda acercarse con su cabeza positiva, la onda que se va a inscribir en el electro va a ser justamente positiva, esta montañita que están viendo en el signo de más. En cambio, si la vemos alejarse, si lo que estamos viendo es la cola de ese vector, se nos va a formar una onda negativa. Bueno, un poquito de historia que a mí siempre me gusta. Este señor acá de la izquierda es Augusto Waller, un francés que en 1879 hizo el primer electrocardiograma a su perro. Eran obviamente equipos muy rudimentarios, muy grandes. Y acá el de la derecha es el famoso Einthoven, que fue el que perfeccionó la técnica y llevó el electrocardiograma a la práctica clínica, por lo cual en 1924 se gana el Premio Nobel de Medicina. Yo acá lo que les quiero transmitir es que hoy en día el electrocardiograma sigue teniendo la misma importancia que hace 100 años y probablemente la va a seguir teniendo. Es algo muy básico, sobre todo de cardiología, pero de cualquier médico que hace guardias. No podemos no saber electro, y es increíble cómo tiene la misma vigencia en 100 años. Bien, es muy importante para entender el electro repasar muy bien lo que es potencial de acción, porque lo que estamos registrando es la suma de todos los potenciales de acción de la célula. Recordemos que en el miocardio tenemos el potencial de acción de las células musculares, tenía una fase de reposo, una fase 4 donde el umbral estaba a menos 96 milivoltios. Luego se activan los canales rápidos de sodio, que generan la despolarización de la célula en la fase cero. Luego tenemos la fase uno y 2 que generan la meseta, principalmente por células de calcio. Y luego tenemos la repolarización con la fase 3, la salida de los canales de potasio, donde la célula vuelve a su estado de reposo. Recordemos que en las células del sistema de conducción y las células nodales no existe la fase cero, uno y 2, no tienen meseta y que tienen la capacidad de despolarización diastólica espontánea. ¿Y cómo se despolariza la célula? Bueno, la célula se despolariza a partir de una pareja de cargas positiva y negativa, que es lo que se conoce como el dipolo, que tiene una cabeza positiva y una cola negativa, igual que el vector que vimos en la diapositiva anterior. Entonces esa pareja de cargas va avanzando y el exterior de la célula
se va llenando de cargas negativas y el interior de positivas. Ese fenómeno va avanzando por la superficie celular y va formando ese dipolo, ¿no? Es importante que este fenómeno empieza en el endocardio, en las células de Purkinje, es decir, cuando llega el estímulo, el electrodo en la superficie va a registrar una onda positiva porque se enfrenta con la cabeza del vector. Bien. Distinto es lo que pasa con el dipolo de repolarización. El de recién era la despolarización que dijimos que empezaba de subendocardio a subepicardio. El dipolo de repolarización, es decir, cuando estamos ya en la fase 3 del potencial de acción, se va a generar en el subepicardio y va a avanzar hasta el subendocardio. Es decir, al revés de la despolarización. Este va de subepicardio a subendocardio. Va a ir recuperando las cargas positivas y va avanzando hacia el electrodo con su cola negativa por delante y la cabeza positiva por detrás. Es lo mismo, pero cambia la dirección del sentido. Los dos dipolos, tanto el de despolarización como el de repolarización, tienen expresión vectorial. La cabeza del vector está situada en la carga positiva y la cola negativa, pero el sentido del fenómeno es distinto. Es por esto que en el electro de superficie los fenómenos de repolarización lo vamos a ver con ondas positivas también. Bien, entonces vamos a repasar los dos dipolos con esta imagen. Como ven acá tienen el vector con la flechita y el sentido del fenómeno. Entonces decíamos que la despolarización inicia en el subendocardio y avanza hacia el subendocardio. Fíjense este ejemplo que siempre es muy repetido, que es como un auto que avanza con las luces encendidas. Viene del subendocardio hacia el subepicardio con su cabeza positiva y su cola negativa, avanza. Llega al subepicardio. Cuando está completa la despolarización, desde el subepicardio se aleja hacia el subendocardio. Cambia el sentido del fenómeno, es como que si el auto fuera marcha atrás, pero siempre vamos a estar viendo las luces. Entonces por eso vemos cómo se aleja, pero con la cabeza positiva hacia el lado del electrodo, entonces la vemos siempre positiva al fenómeno de repolarización. Bien, vamos a ver qué son las derivaciones. Las derivaciones miden la corriente que va en la dirección marcada por la línea que une dos electrodos. Vamos a tener derivaciones frontales y derivaciones horizontales. Las derivaciones del plano frontal tenemos dos tipos, las bipolares de los miembros y las unipolares de los miembros. Las bipolares de los miembros se colocan un electrodo positivo en una extremidad y uno negativa en otro, y va a medir la diferencia del potencial entre ambos. Son de 1, de 2 y de 3. Las unipolares de los miembros no tienen un polo positivo y negativo como las bipolares, sino que simplemente miden la fuerza eléctrica absoluta de un electrodo positivo en el cuerpo. Es decir, van a ver cuánto se acercan o cuánto se alejan de ese punto. Son las aumentadas que se llaman, son ABL, ABF y ABR. Bien, ¿cómo son las derivaciones frontales en el cuerpo? Bueno, vamos a tener D1, que como ven tiene su polo positivo en el brazo izquierdo y su polo negativo en el brazo derecho. D2 tiene su polo positivo en la pierna izquierda y su polo negativo en el brazo derecho. Y D3 que tiene su polo positivo en el brazo izquierdo y su polo negativo en la pierna izquierda. Estas son las bipolares que decíamos que tienen dos polos. Distintas son de las unipolares del plano frontal que solamente tienen un polo positivo. Estas van a ser ABR, que tiene su polo negativo en el brazo derecho, ABL, que tiene su polo positivo en el brazo izquierdo, y ABF, que tiene su polo positivo en la pierna izquierda. Como acá estamos en el plano frontal, lo que vamos a ver es si la onda va de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Es decir, no vamos a ver cómo se comporta la onda en el sentido antero-posterior, que eso sería el plano horizontal. Bien, si nosotros juntamos todas estas líneas que se nos formaron con las distintas derivaciones, vamos a obtener el famoso triángulo de Einthoven. Fíjense que, bueno, el vértice acá superior está formado por D1, el lado izquierdo por D3, el derecho por D2, y en el medio las van cortando las distintas derivaciones aumentadas de los miembros. Esto es muy importante porque nos va a formar el sistema hexaxial. Si a estas líneas les asignamos grados como si fuera un reloj,
nos va a permitir sacar el eje de los distintos vectores, que lo vamos a ver bien cuando saquemos el eje del QRS. Fíjense que a cada derivación, sea positiva o negativa, se le asignan grados. Por ejemplo, de 1 positivo es 0 grados, negativo es 180, ABL positivo es 150, negativo es 30. Es como que va avanzando de a 30 grados. ¿Y cómo obtenemos estas derivaciones frontales? Bueno, se obtienen justamente con las derivaciones de los miembros, que son las famosas pinzas. Como saben, hay un código de colores, el color de las pinzas en sí no importa, sino el de los cables que vienen marcados. Mucho cuidado con esto de los códigos que sabemos todos de la facultad de memoria, esto de que los colores oscuros van abajo, que los más claros van arriba, que a la derecha, en el brazo derecho va el rojo, que en la pierna derecha va el negro, que en la izquierda va el verde, y en el brazo izquierdo, si no lo aclaran es así. Pero hoy en día ya depende mucho del fabricante, ¿no? Fíjense que siempre el cable les indica, suele tener esta figura de dónde va cada uno. Fíjense, por ejemplo, en esta marca, el brazo derecho es blanco, digamos. Lo más recomendable es mirar la figurita del fabricante o directamente en los cables nos dice generalmente en inglés dónde va cada color. Así que siempre, antes de hacerlo, chequear bien cómo son los colores. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios de cómo se comportan los vectores en el plano frontal. Como saben, yo les dije, las derivaciones bipolares, que son de uno, de 2 y de 3, tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces, podemos dividir su hemicampo a la mitad. Esto se llama teoría del hemicampo. Entonces, si vemos un vector que se acerca a su polo positivo, es decir, al brazo izquierdo, en este caso, como estamos viendo de uno, la onda va a ser negativa. En cambio, si se está alejando de su polo positivo, que es lo mismo que acercándose a su polo negativo, la onda resultante va a ser negativa. Ahora, ¿qué pasa si no se acerca ni se aleja? Si el vector está justamente en la mitad, por ejemplo, que vaya hacia abajo sin ir ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, en ese caso vamos a obtener una onda que va a ser isodifásica, es decir, de igual magnitud, positiva y negativa. Hacemos el ejemplo con D3. D3, como recordarán, dijimos que el polo positivo estaba en la pierna izquierda y el polo negativo en el brazo derecho. Entonces el hemicampo tendría esta forma. Si el vector viene hacia la pierna izquierda, va a ser positivo. Si va hacia el brazo derecho, va a ser negativo. Y en el medio va a ser isodifásica. Ahora vamos a hacerlo un poco más difícil y vamos a ver un vector con las tres derivaciones bipolares juntas. Este vector, por ejemplo, se está dirigiendo hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? Porque dijimos que antero-posterior no veíamos, acá veíamos si se dirige de arriba hacia abajo o derecha e izquierda. Entonces, fíjense que en D1, si trazamos el triángulo a la mitad, va hacia el hemicampo positivo, porque está yendo hacia la izquierda, hacia su brazo izquierdo. Entonces en D1 lo vemos positivo a la onda. Se está acercando hacia abajo, es decir, hacia el polo positivo de D3. Entonces lo vemos positivo también y se está alejando de su polo negativo. Y en D2, que es la línea roja, también se está acercando a su polo positivo. Entonces este vector lo vamos a ver positivo tanto en D1, D2 y D3. Vemos este vector ahora. Este vector se está dirigiendo hacia abajo y hacia la derecha. Fíjense que acá ya el polo eh, en D1 se está acercando a su campo negativo, porque se está acercando más al brazo derecho que al izquierdo. Entonces en D1 vamos a ver el vector negativo. En D2 se está acercando también a su polo positivo, que dijimos que era la pierna izquierda, entonces se ve positivo. Y también en D3. En D3 se está acercando también, que comparte el polo positivo en la pierna izquierda, entonces en D2 y D3 lo vamos a ver positivo. Y fíjense este vector se está dirigiendo hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba. Entonces en D1 se acerca a su polo positivo, entonces es positivo en D1. Ahora, en D2 también está yendo hacia su polo positivo. Lo ven que perpendicularmente está avanzando hacia el hemicampo positivo, entonces también es positivo.
pero en D3 ya está ingresando a su hemicampo negativo, entonces lo vamos a ver negativo también. ¿Y qué pasa en las aumentadas, que son las unipolares? Bueno, vamos a ver simplemente si se acercan o se alejan. En ABR, por ejemplo, este vector que va hacia la izquierda, se está alejando de su polo positivo, que es el brazo derecho, entonces vamos a ver una onda negativa. En ABL, que está en el brazo izquierdo, se está acercando, así que vamos a ver una onda positiva. Ahora, como este vector va bien de derecha a izquierda, no va ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces en ABL lo vamos a tener isodifásico, porque está atravesando de manera perpendicular a la derivación. Ahora vamos a ver las derivaciones horizontales. Son unipolares también, no amplificadas, por eso no tienen la A adelante como si tenía ABL, ABF y ABR, pero también son unipolares. Acá estamos en el plano horizontal, es decir, vamos a ver también si va de derecha a izquierda y también antero-posterior, pero no vemos si vienen de arriba o hacia abajo. Importante acá saber dónde se colocan cada electrodo. B1 y B2 van en el cuarto espacio intercostal. A veces se confunde por los focos ocultatorios y se tiende a decir que van en el segundo espacio. Eso no es así. Si las colocan en el segundo espacio B1 y B2, va a dar distintas morfologías de la onda, como una imagen de bloqueo de rama derecha que no es tal, P negativa, así que siempre B1 y B2 van en el cuarto espacio intercostal. B1 va a la derecha de la línea paraesternal y B2 va a la línea paraesternal izquierda. B3 siempre se dice que se coloca intermedia entre B2 y B4. B4 va en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. B5 va en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6 va en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Bien, si bien esas 6 derivaciones son las estándar, las que nos sirven para hacer el electro de 12 derivaciones, existen también otras derivaciones que sirven para hacer lo que se llama el electro extendido, que son importantes en distintas patologías. Por ejemplo, las derivaciones izquierdas nos sirven para identificar infartos posteriores, las derivaciones derechas, a veces en miocardiopatía ritmogénica, para identificar ondas épsilon, para ver bien el eje de la P. Les dejo esta diapositiva para que las tengan, porque después, seguramente, cuando veamos las distintas patologías, las vamos a nombrar. Bien, y acá ya tenemos nuestra listita, nuestro orden sistemático para leer el electrocardiograma y que vamos a ir viendo paso por paso. Antes de empezar es importante también la preparación del paciente. Obviamente hay que explicarle el procedimiento, lo que vamos a hacer, tiene que mantener en reposo, tiene que estar en decúbito, relajado, sin hablar ni moverse, la piel tiene que estar limpia, hay que limpiarlo con alcohol, retirar el vello excesivo y los electrodos que estén en buena posición y con buen contacto. Lo primero, por supuesto, es chequear siempre la batería y el papel. Muchas veces agarramos un electro apurado, lo vamos a hacer y nos encontramos cuando estamos por empezar a hacer el electro que no tiene batería o que no tiene papel. Entonces siempre chequeamos que esté enchufado, que tenga batería y que tenga papel. Nos aseguramos el nombre del paciente, eso lo pueden agregar con lapicera o ingresarlo en el equipo. Y después sí, ya empezamos con la lectura del electro, una vez que lo obtenemos, con el primer paso que es la calibración. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuando agarramos un electrocardiograma es cómo está calibrado, es decir, qué estandarización estamos utilizando. Como saben, el papel del electro está dividido en cuadrados. Como ven, hay cuadraditos chicos y cuadrados grandes. En cada cuadradito grande tiene 5 cuadraditos chicos de largo, que representa la duración, y 5 cuadraditos de alto, que representa el voltaje. El valor de estos cuadraditos va a depender de cómo está calibrado el electro. Hay varias maneras de configurar la altura. Normalmente es que esté configurado en 1 milivoltio. Esto quiere decir que cada cuadradito chico en la altura va a ser 0,1 milivoltios. Entonces, un cuadrado grande de alto va a tener 0,5 milivoltios y dos cuadrados grandes de alto nos va a formar 1 milivoltio. En cuanto a la duración, que es el largo, cada cuadradito chico nos va a equivaler a 40 milisegundos, ¿ok? Y cada cuadrado grande nos va a equiparar entonces 40 por 5 a 200 milisegundos. Esto es siempre que esté estandarizado la velocidad a 25 milímetros por segundo. Entonces lo que nos tenemos que fijar en la calibración, si lo vamos a hacer con la estandarización normal, es que esté a 0,1 milivoltios de altura o 1 milivoltio y 25 milímetros por segundo. Existen algunas situaciones en las que nosotros podemos modificar esto a propósito, en poner la velocidad más lenta o la altura más chica, por ejemplo, cuando tenemos complejos de alto voltaje. Entonces, siempre que tomamos un electro, lo primero, antes de corroborar el nombre que sea de ese paciente, es irnos hacia acá abajo, puede variar según qué electro estemos viendo, pero vamos a ver que acá nos dice 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio, que serían dos cuadrados grandes. Entonces, siempre nos corroboramos que la estandarización sea la normal, la habitual que usamos siempre.
Esa montañita que vemos ahí al costado nos va a marcar dos cuadrados grandes que nos dicen que es un milivoltio. Entonces, este electro está hecho con estandarización normal, es decir, todos los valores se van a guiar por 25 milímetros por segundo y un milivoltio. Ahora que ya dominamos cómo se comportan los distintos vectores en los diferentes planos, tanto frontal como horizontal, vamos a trasladar los vectores que se generan en el corazón normal a estos planos. Para esto tenemos que conocer cómo es la despolarización normal, qué camino sigue en un corazón normal. Como saben, nosotros tenemos el nódulo sinoauricular o sinusal en la aurícula derecha, que es donde se genera el impulso. Se despolariza primero la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, mediante los haces de Kenn, los haces interauriculares. Llega al nodo auriculoventricular, que es donde experimenta un retraso fisiológico, y luego sigue por el haz de His, donde se despolariza el septum interventricular, se divide en las dos ramas y se despolariza el ventrículo izquierdo y derecho. ¿Y cómo son estos vectores? ¿Qué dirección sigue? Bueno, primero se despolariza la aurícula, como decíamos, del nodo sinusal, se extiende por la aurícula derecha, luego el septum interauricular y la aurícula izquierda. Entonces, ese vector que resulta va a ir hacia abajo, a la izquierda y ligeramente hacia atrás. Tiene un eje más o menos de 50 grados en el plano frontal, que no viene al caso, pero lo importante es que ese vector va hacia abajo, a la izquierda y ligeramente hacia atrás. Entonces, eso es lo que nos va a dar la onda P positiva, sobre todo en cara inferior, que ya vamos a ver bien. Luego seguimos con la despolarización ventricular. Acá es importante saber que el impulso va un poquito más rápido por la rama izquierda, unos 10 milisegundos antes que la derecha. Entonces, ¿esto qué va a determinar? Que el septo interauricular, que es lo primero que se despolarice, se va a activar de izquierda a derecha. Eso va a generar el primer vector de despolarización ventricular. Vamos a ver que hay tres vectores de despolarización ventricular. El primero es el del septal. Entonces, el vector septal es chiquitito, porque no involucra toda la masa del corazón, y va hacia la derecha, como dijimos, de izquierda a derecha, porque va más rápido por la rama izquierda. Va a ir hacia abajo y adelante. Entonces, hacia la derecha, abajo y adelante, que es lo que vemos ahí. Bien, después se va a despolarizar la pared muscular izquierda, que como el impulso desciende desde el septum, se va a empezar a despolarizar desde la región apical. Y como vimos, en el vector de despolarización va a empezar en el endocardio, en las fibras de Purkinje. Es lo que se llama el vector 2 o el de la pared libre del ventrículo izquierdo. Como este vector es el que despolariza la mayor parte de la masa miocárdica, va a ser el vector más grande, es el que vamos a ver con la R del QRS bien alto. Es un gran vector que se dirige hacia la izquierda, hacia abajo y hacia atrás. Es, para que sepan, unas 10 veces más grande que el septal. Entonces lo importante es que va hacia la izquierda, desde el ápex, hacia atrás. Puede ir hacia abajo o hacia arriba, eso va a depender según el eje que tenga cada corazón, pero lo más importante es que va hacia la izquierda y que es el vector que despolariza la mayor parte del ventrículo izquierdo y es el que nos determina la R del electrocardiograma. Por último, como dijimos que iba de ápex hacia base, el vector 3, o sea, el tercer vector de la despolarización ventricular, es el vector basal que se llama. Va a despolarizar la base del corazón y el ventrículo derecho. Se orienta hacia la derecha, hacia arriba y hacia atrás. Entonces, repasando los tres vectores de la despolarización ventricular izquierda. Teníamos el primer vector que iba de izquierda hacia derecha, porque se despolarizaba primero la rama izquierda, hacia atrás y hacia abajo, que era muy chiquitito. Ese, si piensan en un QRS normal, como va hacia la derecha, se aleja del polo positivo izquierdo que tenían las derivaciones frontales, entonces nos va a dar una onda negativa. El segundo vector llegaba hasta las fibras de Purkinje hacia el ápex y iba hacia la izquierda. Recuerdan que las principales derivaciones tenían su polo positivo a la izquierda, y como es un vector muy grande, nos va a dar una onda positiva muy alta. Y el tercer vector, que iba hacia arriba, hacia la base, que nos despolarizaba también el ventrículo derecho, es un más chiquitito y nos va a dar la S del QRS. Eso ahora lo vamos a ver bien también. Bueno, antes de seguir y meternos más de lleno en cada onda, tenemos que ver estos detalles de la nomenclatura. ¿A qué le llamamos segmento e intervalo? El segmento es una porción de la línea entre dos ondas. No incluye las ondas, es en la línea eléctrica entre dos ondas. Entonces, el más conocido es el segmento ST. Y el intervalo, cuando hablamos de intervalo, estamos incluyendo a la onda. Y también nos incluye el segmento. Entonces tenemos el intervalo PR, por ejemplo, que incluye la P e incluye la R, o el intervalo QT, que nos incluye la Q y nos incluye la T también. Entonces, en nuestra lista sistemática de orden, ya chequeamos la batería, el papel, ya le explicamos el paciente, ya le hicimos el electro, le pusimos el nombre, chequeamos que la calibración esté en estándar, es decir, 25 milímetros por segundo y un milivoltio. Y ahora tenemos que escribir
el ritmo. Si bien esto lo van a ver bien en la clase que viene, cuando describimos un electro normal siempre empezamos nombrando el ritmo. Entonces, ¿cuál es el ritmo normal? Es el sinusal. ¿Y cuál es el criterio que vemos en el electro para definir un ritmo sinusal? Bueno, es que hay una onda P que precede a cada QRS. La onda P es siempre igual en la misma derivación, no cambia morfología, tiene un PR que es constante y el intervalo PP, o sea, es decir, el ciclo que hay entre cada P y la P siguiente, dura exactamente lo mismo y que el intervalo que hay entre la R también dura exactamente lo mismo. Y por último, como viene del nodo sinusal que decíamos que viene desde la aurícula derecha y se dirige de arriba hacia abajo, en las derivaciones inferiores va a ser positiva. Y en la izquierda también, porque va de derecha a izquierda. Entonces tiene que ser positiva la P en D1, D2 y ABF. Vamos a hacer el ejercicio con este electro, por ejemplo. Si ven ahí la P siempre se ve mejor en cara inferior, tiene una P que es igual en la misma derivación. Cada P tiene su complejo QRS. El PR, si se fijan entre la P y la R del QRS, dura siempre lo mismo. El RR, o sea, la distancia entre cada QRS está regular, dura lo mismo, y lo mismo entre cada P. Entonces, este electro podemos decir que está en ritmo sinusal. Bien, el siguiente paso, una vez descrito el ritmo, es calcular la frecuencia cardíaca. Para calcular la frecuencia cardíaca existen varios métodos, siempre partimos de la estandarización normal que hicimos en el paso anterior, de que cada 25 milímetros es un milisegundo. Eso ya nos permite saber que cada cuadradito grande son 200 milisegundos, o 5 cuadraditos chicos también son 200 milisegundos. La forma más exacta, que se utiliza sobre todo en ritmos irregulares, pero que se puede usar tranquilamente en un ritmo regular también, es contar los QRS en 6 segundos y luego multiplicarlo por 10, que sería un minuto, 60 segundos. Para esto hay que contar 30 cuadrados grandes. Contamos cuántos QRS hay en esos 30 cuadrados grandes y lo multiplicamos por 10. Muchos electros tienen una ayudita que tienen una marca arriba cada 15 segundos. Entonces ya nos permite saber bien cuánto hay. Contando, perdón, cada 15 segundos, no, cada 15 milisegundos sería. Entonces contamos esas dos marcas y las multiplicamos por 10 y ya podemos obtener la frecuencia cardíaca. Luego está el famoso método con los cuadrados. Si nosotros contamos 1500 dividido el número de cuadraditos chicos que hay entre cada RR, nos va a obtener la frecuencia cardíaca. En cambio, si contamos los cuadrados grandes, podemos hacer 300 dividido el número de cuadrados grandes y nos da la frecuencia cardíaca. Lo otro, si tenemos un poco más de cancha ya, podemos ir contando a partir con estos valores la distancia entre cuadrados grandes. Entonces, si vemos que el RR está separado solo por un cuadrado grande, sabemos que tiene 300 de cardíaca. Si está separado por 2, sabemos que tiene 150, por 3, 100, por 4, 75 y así sucesivamente. Vamos a verlo en un ejemplo. Por ejemplo, acá este electro, la distancia entre R y R son 3 cuadrados grandes o 15 cuadraditos chicos. Entonces, si hacemos 1500 dividido 15 nos va a dar 100, o si hacemos 300 dividido 3, que son el número de cuadrados grande, también nos va a dar 100. El siguiente paso en nuestra lista es obtener el eje eléctrico del QRS, es decir, esto representa el eje del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de eje eléctrico, estamos hablando del eje del QRS, sobre todo el segundo vector que dijimos que es el más grande, en el plano frontal. Para eso tenemos que recordar el sistema exaxial, recordemos que empezaba en D1 con 0 grados e iba avanzando 30 grados, y saber que el eje normal está entre menos 30 y 90 grados. Si está entre 90 y 180 está desviado a la derecha, si está entre menos 30 y menos 90 está desviado a la izquierda, si está entre menos 90 y menos 180 se dice que es una derivación, una desviación extrema o que directamente no se puede determinar el eje, que es un eje indeterminado. Existen varias formas de obtener este eje cardíaco, distintas en complejidad, así que vamos a empezar con la más sencilla de todo. Si D1 es positivo y lo llevamos al sistema exaxial donde solamente está D1 y ABF, quiere decir que él se está acercando al polo positivo de D1, así que nos vamos a la derecha de este gráfico, para el lado de D1 positivo. Y si ABF también es positivo, quiere decir que está yendo hacia abajo, es decir, el segundo vector está viniendo hacia la izquierda y hacia abajo, es decir, como es la normalidad. Entonces va a quedar en este cuadrante comprendido entre 0 y 90 grados. O sea que si el QRS en D1 y ABF es positivo, ya podemos decir, sin hacer mayores cálculos, que el eje está normal. Ahora, si D1 es positivo y ABF es negativo, bueno, nos vamos hacia el lado positivo de D1, pero tenemos que ir hacia el lado negativo de ABF, es decir, hacia arriba. Porque quiere decir que se está alejando, la ABF está yendo hacia arriba el impulso, entonces decimos que el eje está desviado a la izquierda. Ahora, si en D1 el QRS es negativo, nos tenemos que ir hacia la izquierda de este gráfico, es decir, para el lado negativo de D1, pero hacia abajo porque ABF es positivo. Entonces acá decimos que está desviado a la derecha. Luego tenemos el método más exacto, que es el contar los cuadrados. Vemos el QRS en D1 y sumamos los cuadraditos positivos. Por ejemplo, en este ejemplo hay 3 cuadrados positivos y le restamos los cuadrados negativos. Un cuadrado. Entonces, tenemos que avanzar 2 cuadrados hacia el lado positivo de D1. Luego hacemos lo mismo con D3, que fíjense que D3 tiene 4 cuadrados positivos y uno negativo. Entonces, a los 4 positivos le restamos el negativo y avanzamos hacia el lado positivo de ABF, 3 cuadrados, que es lo que nos dio. Luego sumamos los puntos y trazamos una línea del sistema exaxial y ahí tenemos los grados exactos. Bueno, y este es el método que más uso yo, me parece el más fácil para obtener un eje un poco más exacto, que es el eje eléctrico cuando tenemos un QRS bifásico isodifásico en las derivaciones frontales, que casi siempre nos vamos a encontrar con esta situación. Entonces, vamos a ver las derivaciones donde el QRS es isodifásico, entonces sabemos que el eje va a estar perpendicular a esa dirección, porque quiere decir que no se está ni acercando ni alejando. Y para definir si es hacia el lado positivo o negativo de la perpendicular, vemos la polaridad del QRS en esa derivación perpendicular. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector que es isodifásico en ABF, es decir, que no va ni hacia abajo ni hacia arriba, sabemos que el eje positivo, la perpendicular, la que lo corta a 90 grados, es de 1. Entonces miramos de 1 y si es positivo, sabemos que el eje está en 0 grados. Ahora vamos a ver más ejemplos. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la derivación perpendicular? Bueno, acá les dejo una mnemotecnia que a mí me sirve mucho, que es Doña Flor y sus tres maridos. ABF, la perpendicular, es decir, la F de Flor, es de 1, el primer marido. La perpendicular de ABL es de 2
y la perpendicular de ABR es de 3. Entonces, vemos algunos ejemplos. Acá en la imagen de arriba vemos que el QRS isodifásico es de 3. Así que si nos vamos a la perpendicular de D3 con la memotecnia, era AB, perdón, en esta imagen el isodifásico es ABL, no de 3. Entonces, si nos vamos a la perpendicular de ABL, decíamos que la segunda letra de flor, entonces es de 2. Entonces, vemos de 2, ¿cómo está? Está positivo. Entonces, nos vamos al sistema hexaxial. ¿Cuál era el positivo de 2? Es 60 grados. Entonces, este QRS en la imagen está más 60 grados. Vamos con el otro ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, el isodifásico es de 1. Si nos vamos a la memotecnia, el primer marido era ABF. Entonces, si es isodifásico en D1, vemos cómo está ABF, ABF da positivo, nos vamos al sistema hexaxial, ABF positivo era más 90 grados. Entonces, este ejemplo, el eje está en más 90. Vamos con un electro de la vida real. ¿Cuál es el más isodifásico acá? Y parece que es ABF si lo vemos. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el contrario? El perpendicular de ABF es de 1. De 1 está positivo, entonces nuestro eje está en 0 grados porque el contrario de ABF es de 1 y está positivo. Si fuera negativo de 1, bueno, tenemos una desviación a la derecha, pues nos va a dar que está en 180 grados. ¿Mm? Bueno, entonces ya sacamos el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico, y ahora sí nos vamos a poner a describir cada una de las ondas. Empezamos con la onda P. Entonces, la onda P dijimos que representaba la despolarización auricular, tanto de la aurícula derecha como de la izquierda. Normalmente no debería tener un alto mayor a 2,5 milímetros, es decir, no más de 3 cuadraditos chicos, una duración de menos de 100 milisegundos, o sea que no dure más de 3 cuadraditos de duración. Se puede sacar el eje de la P en el plano frontal exactamente igual como sacamos el del QRS. No se hace mucho, no es necesario, pero les cuento que tiene un eje normal entre 30 y 70. Puede estar desviado a la derecha en delgado, cuando hay patología como el POC, y a la izquierda en obesos. Siempre una P que se origina en el nodo sinusal tiene que ser positiva en D1, D2 y ABF, en B4, AB6, tiene que ser negativa en ABR, y puede ser isodifásica en D3 y B1. Esto es importante para cuando veamos crecimientos auriculares. Normalmente la primera parte de la onda P representa la exposición de la aurícula derecha y la última la de la aurícula izquierda. Como dato, ya hilando muy fino y siendo muy específico, sepan que la onda P también tiene su onda de repolarización, la onda T auricular, que normalmente no se ve porque está oculta en el QRS, pero a veces en patologías como pericarditis o en estados simpático-tónicos puede ser muy prominente y puede dar infradesnivel del PR. Bueno, describimos la onda P, dijimos que tiene una duración de 100 milisegundos, un alto de 2,5 milímetros, nos vamos a describir el intervalo PR. El intervalo habíamos dicho que incluía la onda. Entonces, el intervalo PR se cuenta desde el inicio de la P hasta el comienzo del QRS. Siempre hay que medirlo por lo menos en tres derivaciones. Siempre desde la derivación en donde se ve primero la P hasta la derivación donde se ve primero el QRS. Tiene que tener una duración entre 120 a 200 milisegundos, puede ser un poquito mayor en pacientes de edad avanzada, y normalmente es isoeléctrico, es decir, no tiene que haber infra ni supra desnivel del PR. Puede ser que en hiperactividad simpática presente una pequeña pendiente descendente, pero en general es isoeléctrico. Ahora bien, el segmento PR, es decir, desde la P, sin contar la P hasta el inicio del QRS, nos representa el intervalo fisiológico, ese retardo que produce el nodo AB. Bueno, describimos la P, describimos el intervalo PR, ahora seguimos con el complejo QRS. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Tenemos que escribir su eje, que ya vimos cuando escribimos el eje eléctrico, la polaridad, la morfología y el voltaje. Normalmente dura entre 80 y 100 milisegundos, y la R no debería superar los 25 milímetros, sobre todo en B5 o B6, ni los 20 milímetros en B1, ni los 11 a 15 milímetros en ABL. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos sobrecargas ventriculares, donde la R está más aumentada. Existe también y se puede analizar lo que es el tiempo de flexión intrínseca, que es desde el inicio del QRS al pico de la R, que no debería durar más de 45 milisegundos, y esto representa la depolarización entre el endocardio y el epicardio. Bien, según qué patrón tengamos en el QRS, vamos a tener varias morfologías y nomenclatura. Para escribir el QRS siempre vamos a llamar onda Q a primera onda negativa que se vea antes de la R. Vamos a llamar onda S a la primera onda negativa que se vea después de una R. Vamos a llamar a una onda R la primera onda positiva. Y el Q es un complejo que sea totalmente negativa. Entonces, el famoso QRS tiene una pequeña onda Q antes de la R positiva mayor y una onda S después de la R. Bien, y le vamos a poner mayúscula a la onda que tenga mayor amplitud. Entonces, por ejemplo, este complejo acá, RS con R mayúscula, es así porque no tiene ninguna onda negativa antes de la R, es decir, no hay Q. La R es mucho mayor que la S, entonces le vamos a poner mayúscula a la R. Y tenemos una pequeña deflexión negativa después de la R, por lo cual se la vamos a poner en minúscula. Bien, otra cosa que tenemos que saber es aprender a identificar las ondas Q que son normales, que son no patológicas. Ustedes saben que una onda Q patológica puede llegar a representar un infarto evolucionado, o son áreas donde el miocardio no es eléctricamente activo, digamos, en general representa una escala necrótica. Pero las ondas Q que no son patológicas, en general duran menos de 40 milisegundos, tienen una deflexión rápida y tienen una amplitud que es menos del 25% de la R. Tener en cuenta que en deviaciones inferiores esto puede ser mayor, puede llegar a tener hasta el 50% de la R, y que muchas veces hay cambio con la respiración. Y otra cosa que hay que analizar en el QRS es la transición. La transición es donde es el punto donde el QRS pasa a ser predominantemente negativo a predominantemente positivo. Normalmente esto ocurre en B3 B4, donde se identifica un QRS isodifásico y pasa a ser positivo. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque B1 B2, que están mirando más hacia la derecha, tienen una pequeña R primero que representa el primer vector que habíamos visto, ese septal que venía a la izquierda derecha, pero va a tener una S profundo porque van a ver el segundo gran vector grande que se está alejando. Bueno, ya analizamos el complejo QRS, el siguiente paso es analizar el segmento ST, es decir, desde que termina la S hasta donde comienza la T. Esto representa
el fin de la despolarización y el inicio de la repolarización ventricular. El final del QRS, donde se une la S con el intervalo isoeléctrico, se denomina punto J. Puede ser ligeramente ascendente, en general siempre es isoeléctrico, y puede variar 0,5 milímetros. Esto no es así en B2 y B3, donde puede variar un poquito más, hasta 2 milímetros en varones, 1,5 en mujeres, y en hombres jóvenes más todavía 2,5 milímetros. Esto es importante cuando veamos la definición de supradesnivel del ST. Bueno, analizamos el ST, dijimos que en lo normal era isoeléctrico, seguimos con la onda T. La onda T representa la repolarización ventricular. Es asimétrica, tiene un ascenso lento y un descenso rápido. Suele ser positiva en D1, D2 y de B4 a B6, es negativa en ABR y puede ser plana o más negativa en las derivaciones inferiores. Tiene menos voltaje que el QRS siempre, menos de 6 milímetros en el plano frontal y de 10 milímetros en el plano horizontal. Y también se puede sacar un eje que es entre 0 a 70 en el plano frontal. Pero, como en general, para tenerlo en cuenta, siempre es anormal cuando va en discordancia con el QRS. Es decir, si el QRS es muy positivo y la T es negativa, bueno, eso es anormal. Bueno, ya analizamos la onda T. Lo último que nos queda por ver, acuérdense, el electro no termina en la onda T, nos queda el intervalo QT. El intervalo QT refleja la despolarización y la repolarización. ¿Cómo se saca al final de la repolarización? Tenemos que seguir la rama descendente de la onda T y trazar una tangente donde esta se cruza con la línea isoeléctrica. Si vemos la rama ascendente de la onda T, hacemos una raya con la línea de base y ahí es donde termina nuestro QT. Es importante corregir el QT, porque el QT varía mucho con la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros tomamos un QT sin tener en cuenta la frecuencia cardíaca, lo podemos sobre o subestimar. El valor normal, en general, en menores de 15 es menos de 440 milisegundos. En adultos tiene que ser menos de 430 milisegundos y en mujeres menos de 450. Entonces, como decíamos, el QT varía con la frecuencia cardíaca, se acorta en taquicardia y se prolonga en bradicardia, y si no lo corregimos, la interpretación va a ser errónea. Por lo cual existen diversas fórmulas para calcular el QT, el cual nos estima cuánto sería el QT en ese contexto si la frecuencia estaría a 60. Fórmulas para corregir el QT existen un montón, se han descrito más de 15. Las que más se usan son las de Bassett y la de Framingham. Bassett es la que más se usa, em, pero puede sobreestimar cuando está taquicárdico o bradicárdico. Por eso Bassett lo usamos si la frecuencia está entre 60 y 100 milisegundos. Framingham es más precisa en frecuencia extrema, es decir, cuando está fuera de 60 o 100. Entonces yo siempre recomiendo, si la frecuencia está entre 60 y 100, usamos Bassett. Si está menos de 60 o más de 100, usemos Framingham. La fórmula no es necesaria que se la aprendan de memoria. Hoy en día hay un montón de aplicaciones que nos calculan el QT con la fórmula que nosotros le digamos, pero saber cuál usar en cada caso. Acá tienen toda la fórmula, acá yo se las dejo. Y bueno, para finalizar, les propongo que analicemos este electro entre todos y lo describamos. Es decir, imagínense que están rotando en un servicio de cardiología y nos dicen, descríbame este electro. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener nuestro checklist y describirlo para no saltearnos nada. Bueno, ya lo hicimos al electro, chequeamos que haya batería y papel, vimos que tenga el nombre del electro, que sea del paciente correcto. Entonces, lo primero que chequeamos es la calibración. Vemos que está hecho 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por voltio, perfecto, es decir, está con una estandarización normal. Y empezamos a escribir el ritmo. Vemos que cada QRS tiene su onda P, que es positiva en cara inferior, que el PP y el RR es constante, es decir, que tenemos un ritmo sinusal. Calculamos la frecuencia cardíaca, vemos que hay 5 cuadrados grandes entre cada RR, entonces hacemos 300 dividido 5, vemos que nos da 60, podemos hacer lo mismo con los cuadrados chicos, entonces decimos que tiene un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca en 60. Vemos el eje, vemos que está isodifásico en D1, entonces recordamos la mnemotecnia de Doña Flor, el contrario de D1 es ABF, entonces vemos que ABF está positivo, entonces es decir, tenemos un eje en 90. Vemos la onda P que dura 40 milisegundos, tiene 2 milímetros de alto. Vemos el segmento PR que está isoeléctrico. Vemos el QRS que es angosto, que está a 80 milisegundos, que tiene una R en B5 de 20 milímetros, que tiene una adecuada transición en el plano precordial. Fíjense que transiciona bien en B4, B5, donde pasa a ser predominantemente positivo. Vemos que tiene un ST nivelado y que en este caso el QT es de 400 y que como está a 60, todas las fórmulas que le saquemos nos va a dar también 400 milisegundos. Así que bueno, no mucho más por esta clase. Muchas gracias a todos. Seguimos con el segundo módulo.